El siglo XVII va a ser el siglo de la decadencia de la corona hispánica. Después de alcanzar su momento de esplendor en los reinados de Carlos I y Felipe II, en esta nueva centuria, sobre todo a partir de 1648, se puede decir que la corona hispánica deja de ser la monarquía hispánica la principal potencia europea. Son muchos los factores, obviamente, que van a llevar a esta situación, pero resumiendo muchísimo, podríamos establecer dos elementos clave: la crisis económica y la crisis política. La crisis económica es algo que se viene arrastrando quizás ya desde el siglo XVI. Tiene un problema fundamental la monarquía de los Austria, y es que gasta muchísimo, el ser potencia mundial y estar presente en muchos conflictos militares, así lo provoca. Y además, de hecho, en tiempos de Felipe II ya se declaran algunas bancarrotas, es mayor el gasto que los ingresos, y además esto se va a agudizar cuando, a partir de sobre todo la segunda mitad del siglo XVII, algunas de las minas más productivas de América empiecen a ir desgastándose, empiezan a llegar menos metales preciosos, y a ello se unirá una situación complicada en el campo. El siglo XVII va a tener varias etapas de malas cosechas, una guerra que va a desgastar muchísimo a la corona, especialmente a Castilla, la guerra de los 30 años, y problemas sociales que también tendrán su relevancia económica, como la expulsión de los moriscos. Eso va a provocar que durante toda esta centuria se declaren varias bancarrotas más. Esto unido, en parte es causa y en parte consecuencia, a una crisis política. Los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, van a tomar una costumbre que es delegar sus funciones en ministros prácticamente plenipotenciarios, los llamados validos, que unos con más acierto, otros con menos, pero en general no van a hacer un buen uso de ese poder, y se resentirá la monarquía. En general, la corte es un lugar de corrupción, de excesivos gastos que no ayudan en nada a esta situación económica. Y sobre todo a nivel puramente político, pues bueno, habrá una revuelta interna relacionada con la guerra de los 30 años, la crisis de 1640, y a partir de la paz de Westfalia en 1648, pues digamos que la monarquía hispánica quedará en un segundo lugar frente a la francesa. Los tres reyes de este siglo son Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El reinado más corto, más breve, es de Felipe III. Él va a inaugurar esta costumbre de los validos. En su caso, sus validos serán duques de Lerma y posteriormente su hijo, el duque de Uceda. Eh, Será ya bastante evidente los problemas económicos de la monarquía. Problemas económicos que hay que incluirlo aquí en la presentación, no parece que se agudizan con la expulsión de los moriscos, que se decreta finalmente durante el reinado de Felipe III, y lo que hace para no agudizar estos problemas, para no empeorar la situación económica, es no entrar en conflictos exteriores, la llamada Pax Hispánica, que se verá rota, bueno, al final de este reinado de Felipe III y sobre todo con el reinado de Felipe IV. El reinado de Felipe IV sí será más duradero. Políticamente estará muy unido a la figura del conde duque de Olivares, que será su valido durante prácticamente todo este reinado, durante la mayor parte de este reinado, y estará marcado por el gran conflicto internacional del siglo XVII, que es la Guerra de los 30 años. Una guerra que tiene algún inicio, digamos, religioso, en la zona de los Países Bajos, entre católicos y protestantes, pero en realidad lo que esconde una lucha por la hegemonía europea entre España, sobre todo, o la monarquía de los Austrias, también con su brazo austriaco, y Francia. De hecho, como mencionamos aquí, Francia, que es católica, apoyará a los protestantes, llegado un momento de la guerra, decantando la balanza a favor de ellos. La guerra va a terminar con la paz de Westfalia, que va a significar el final de la hegemonía de los Habsburgo en Europa. La monarquía hispánica perderá los Países Bajos, y posteriormente, porque esto tendrá también un epílogo en la llamada Paz de los Pirineos, relacionada con la crisis 1640 en Cataluña, que vamos a ver ahora, se perderá también el Rosellón
y parte de la Cerdaña, es decir, parte de lo que eran los condados catalanes que estaban en el lado de los Pirineos de la parte francesa y que pasarán definitivamente a Francia y los perderán los condados catalanes y con ellos la monarquía hispánica. Aquí tenemos un mapa de esta guerra de los 30 años, países de un bando y de otro. Los que están en verde pues son básicamente protestantes, excepto Francia, que se unirá en la lucha contra los Austria, contra las dos ramas de los Austria, la austríaca y la que reina en Castilla y en Aragón. Decíamos, el caso de Felipe IV, aparte del tema de la guerra de los 30 años y muy relacionados con esto, el gran problema vendrá con las llamadas crisis de 1640. Como ya sabéis, la monarquía de los Austria era una monarquía compuesta, es decir, tenía varios estados, reinaba sobre varios estados diferentes, principalmente Castilla y Aragón. Y esto había ido causando cada vez más problemas y de hecho los reyes ya desde Felipe II cada vez habían intentado unificar más esta monarquía en torno al reino más poderoso que era el de Castilla. El valido de Felipe IV, el conde duque Olivares, intenta esto de una forma más definida a partir del inicio de la Guerra de los 30 años a través del Gran Memorial y la unión de armas. Básicamente lo que quiere es uniformar todos los reinos siguiendo el modelo castellano y en el caso concreto la unión de armas, muy importante puesto que están en plena guerra de los 30 años que está desangrando económicamente a Castilla, pretende que todos los demás reinos se impliquen en el envío de tropas y en la contribución económica a la guerra, puesto que básicamente recaía sobre Castilla. Esto va a provocar, este intento centralizador va a provocar revueltas en dos zonas, en Cataluña y en Portugal. En Cataluña se produce la llamada sublevación del Corpus de Sangre y a partir de ahí se inicia la llamada Guerra de los Segadores. Una guerra provocada por el rechazo, inicialmente por el rechazo a los tercios españoles que están en Cataluña para luchar contra Francia. Estos tercios, estas tropas españolas tenían que ser acogidas por la gente no quiere acogerlos porque además creaban muchos desórdenes, a veces robaban, es decir, no era cómodo para ellos. Y después derivará en esta guerra de los segadores. Algunos le dan un carácter patriótico a esta guerra, de los catalanes que no quieren someterse a la centralización española. Otros hablan más bien de que a partir de determinado momento de una revuelta más bien de los campesinos contra la oligarquía catalana. Y hay otros autores que, entienden que es una mezcla de ambas cosas, aunque pesa bastante el patriotismo. Sea como fuere, Cataluña se pondrá bajo dominio del rey francés, España tendrá que intervenir, Castilla tendrá que intervenir militarmente, volverá a tomar Barcelona y finalmente tendrán que firmar esos acuerdos con los franceses que hemos mencionado antes, la paz de los Pirineos, por la que Cataluña pierde la Cerdaña y parte de la Cerdaña y el Rosellón en favor de Francia. En Portugal, pues algo parecido, se rechazan de plano los planes de Olivares. Había bastante descontento, ya prácticamente desde los tiempos de Felipe II en que asume Portugal, porque se consideraba que Castilla los veía como un territorio de segunda, que no defendía realmente sus intereses, y todo este contexto de la guerra de los 30 años y el intento de unión de armas del conde duque de Olivares es utilizado para lograr finalmente, después de un proceso largo, en 1668 la independencia. Portugal ya no volverá a estar más ligado a la monarquía hispánica y será desde entonces independiente. El último reinado de este siglo sería el reinado de Carlos II. Es un reinado complejo. Durante mucho tiempo se ha despachado de una forma casi como un símbolo de la propia decadencia de la monarquía hispánica, porque Carlos II padecía alguna enfermedad genética, se ha hablado del síndrome de Klinefelter, que parece que le provocaba esterilidad, de hecho murió sin descendencia. Muchas veces se ha retratado como un rey inútil que lo único que hizo fue agudizar la crisis española, pero más bien esto parece más bien un símbolo o casi una interpretación sobre todo
de los bueno, enviados extranjeros que escribían sus memorias y los diplomáticos extranjeros. Ahora hay investigaciones más recientes que ponen en duda esta valoración y alaban algunas de las reformas que hizo Carlos II. En cualquier caso, la situación era bastante complicada ya para la monarquía hispánica. Francia está controlando Europa y la muerte sin descendencia en 1700 de Carlos II pues va a dar lugar a un cambio radical en la historia de España, puesto que a partir de ese momento llegará la dinastía de los Borbones. En cuanto a la sociedad y la economía en estos dos siglos, no solo el siglo XVII, sino también el siglo XVI, vamos a intentar hacer una visión general de los dos siglos de los Austrias. Bueno, podemos ver diferencias y algunas permanencias. A nivel demográfico, por ejemplo, hay un moderado crecimiento de la población del siglo XVI, mientras que el siglo XVII, con las epidemias, la emigración a América, la expulsión de los moriscos, las guerras, pues hay cierta pérdida de población. Lo que sí se mantiene es la sociedad estamental, una sociedad basada en el privilegio, aunque los estamentos empiezan a ser más heterogéneos. Por ejemplo, la diferencia entre la alta nobleza y la baja nobleza, o el alto clero y el bajo clero, son muy evidentes. Hemos hablado alguna vez de, bueno, esos hidalgos, esos nobles de la baja nobleza, que son los que normalmente se aventuran a ir a América, a la conquista de América, Hernán Cortés, Pizarro, porque es casi la única salida que les queda. Y en cuanto al estado llano, también hay cada vez mayor diversidad, burguesía, más diferencias dentro del propio estado llano. En cuanto a la economía, pues tenemos quizá un siglo XVI más positivo, un periodo de expansión económica con la enorme llegada de metales preciosos desde América. Eso estimula también la agricultura, la industria artesanal. Por supuesto, la corona es más rica, aumentan los ingresos por impuestos, pero empiezan ya a manifestarse algunos efectos perversos de esta bonanza, digamos, artificial por la llegada de metales preciosos, como el de la inflación. Esto va a provocar unas dificultades muy grandes para la mayoría de la población y además esa llegada de metales preciosos, esa entrada de riqueza tampoco va a revertir mucho en la economía productiva, puesto que no se invierten en algún elemento productivo, sino que normalmente esa riqueza o bien va para los banqueros extranjeros, alemanes, genoveses, que financian las guerras, especialmente de Carlos I, o directamente se gastan en bienes de lujo. La corona cada vez se irá endeudando y gastando más, sobre todo para hacer frente a los compromisos militares. Mantener las tropas es carísimo, sobre todo estando presente en tantos conflictos, y ese enorme gasto va a provocar cada vez un mayor endeudamiento, sobre todo cuando se vayan rebajando los ingresos por la llegada de metales preciosos de América. Esto estallará sobre todo en el siglo XVII, donde a los problemas de España, por ejemplo, con esas minas que llegan con los metales preciosos, la disminución, se une todos los problemas que tienen en toda Europa, un siglo de malas cosechas y epidemias, diversas epidemias de peste, los problemas del comercio derivado de la guerra de los 30 años, la expulsión de los moriscos, que afectará a determinadas zonas concretas, pero afectará bastante a la agricultura y al comercio en la península, y por supuesto, pues lo que hemos mencionado varias veces, esa disminución de ingresos a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XVII.